Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde, quien nos acompañará como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento de Peligros en el Sector Construcción, con la temática titulada Sección 2, Elementos de Protección Personal para Trabajo en Sector Construcción. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la ingeniera Erika Lisset Serrano Prada. Ella es ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia desde el año 2003 en planear, hacer, verificar y actuar en sector construcción. Docente universitaria con más de 10 años de experiencia en posgrados con publicaciones escritas y digitales para medios impresos y digitales. Ingeniera Erika, muy buenos días y bienvenida. Hola, buenos días para todos. Qué rico encontrarnos en esta mañana, hoy lunes 15 de abril, ya siendo las 8:02 de la mañana. Qué rico encontrarnos. Saben que estamos en directo con Positiva Compañía de Seguros y bueno, los voy a acompañar en esta conferencia. ¿Hay algún inconveniente con mi pantalla? Es que me estás enviando el enlace de mostrar pantalla. Porque ahí lo estoy mostrando. No sé si hay algún inconveniente. ¿Me confirmas, Osquitar? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Hola? Sí, ingeniera. Sí, señora. Ok, listo. Qué pena, pero aquí cosas en vivo que hay que ajustar. Entonces, como lo decía Osquitar, bienvenidos sean ustedes a la sesión 2, EPP para trabajo en el sector construcción, nuestra comunidad, peligros en el sector construcción. Y bueno, vamos a ver cómo nos va el día de hoy con los sondeos, así que arranquemos. Gracias, ingeniera. Damos inicio al sondeo inicial. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo del evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa. Y el objetivo del sondeo final es conocer qué conocimientos adquirimos a lo largo del evento. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. Los elementos de protección personal deben ser entregados por A, empleador, B, trabajador, C, ARL. 15 segundos a nuestros asistentes para que seleccionen la opción que consideren correcta. Bueno, ya somos 74 asistentes. Jorge Jair Fernando nos saluda. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo nos fue? Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, empleador, 96%. B, trabajador, 0%. C, ARL, 4%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de nuestro sondeo inicial. Los elementos de protección personal deben ser A, certificados, B, aprobados, C, autorizados. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes para que seleccionen la opción que consideren correcta. Hoy estamos muy tímidos, no han saludado mucho aquí en el panel de preguntas, entonces bienvenidos sean todos para comentar sus inquietudes o preguntas. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, certificados, 89%. B, aprobados, 6%. C, autorizados, 6%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta del sondeo inicial. Los elementos de protección personal deben ser entregados A, 4 meses, B, anualmente, C, a necesidad. Nuevamente 15 segundos. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, cada 4 meses, 29%. B, anualmente, 16%. C, a necesidad, 55%.
Conociendo así los resultados del sondeo inicial, damos paso a nuestra experta, la ingeniera. Bueno, buenos días, qué rico. Entonces aquí nos fue muy bien en el sondeo, la verdad. De pronto estamos recordando una comunidad también que tenemos nosotros, que es trabajo en alturas, donde también vimos elementos de protección personal para trabajo en alturas, específicamente elementos y equipos de protección personal para trabajo en alturas. La pueden encontrar en Posipedia también. Entonces vamos hoy a hablar de los elementos de protección personal para el sector construcción. Entonces, para que vean que son dos conferencias diferentes con enfoques diferentes, aunque digamos que el título parezca similar, son dos comunidades diferentes, son dos conferencias diferentes. Y bueno, arranquemos. Dentro del objetivo general que tenemos el día de hoy es definir criterios prácticos para identificar, evaluar y analizar los EPPs para trabajo en construcción. Es importante saber qué elemento de protección personal necesita nuestro trabajador de acuerdo a la condición de riesgo a la que está expuesta y de acuerdo también a las condiciones físicas de nuestro trabajador, a las condiciones del entorno ambiental que se nos presenta en la zona. Digamos, no es lo mismo utilizar unos lentes oscuros si está haciendo o no está haciendo sol, si se oscurece y estamos usando lentes oscuros, pues obviamente esto nos va a generar una afectación en la capacidad visual que tengamos. Entonces, lo importante es definir con un criterio práctico cuál es el elemento de protección personal que tenemos que darle a nuestro trabajador. Dentro de los objetivos específicos tenemos 4. Identificar el marco legal disponible. Saben que desde la cultura que tratamos de fomentar en Positiva Compañía de Seguros y en estos expertos que estamos acá frente a ustedes, el marco legal es lo más importante porque digamos que tenemos de alguna manera u otra que estamos obligados a cumplir un marco legal, por eso es importante identificar qué es lo que tengo que cumplir. Luego, analizar el marco administrativo y el marco técnico aplicable en cuanto a cómo administramos ese tema de los elementos de protección personal en la parte administrativa y cómo lo administramos, y cómo los ejecutamos en la parte técnica. Y establecimiento de controles de acuerdo a lo anteriormente visto. Entonces, estos son los objetivos específicos. Y sin más preámbulo, pues arranquemos, no sin antes saludar. Ya somos 108 asistentes. Nos saluda por acá Henry Mauricio Bautista, Mabel Andrea Rugeles, Walter Hernán, Julián Alberto Ramírez, Alexander Hinojo, Jairo Hernán Collazos. Hola Jairo Hernán, ¿cómo estás? Qué bueno que siempre has sido muy juicioso en nuestras conferencias. Gloria Hidalgo, Gloria, creo que también has estado muy juiciosa en nuestras conferencias, te recuerdo por el nombre Gloria. Julián Alberto Ramírez, ¿cómo hago para ingresar a una comunidad educativa? Si quieres, ahorita te muestro en el webinar cómo podemos entrar a una comunidad, de pronto enfocada a EPPs, para poderles dar un ejemplo. Alexis López nos saluda desde Medellín. Cristian Villarraga, hola Cristian, un besito para ti, qué bueno que nos acompañes. John Alexander, buenos días. Habs Lady Romelia, Hilda Edith Blanco, Suni Lorena Rojas. Bueno, buenos días para todos, ya somos 106 asistentes, de pronto se desconectaron 2, pero no importa, aquí estamos juiciosos, esperando con ansias esta conferencia. Entonces, vamos a estructurar desde el marco legal qué es lo que a mí me pide este marco legal o el Ministerio de Trabajo, en este caso como nuestro ente regulador. Tenemos el decreto 1072 del 2015, el cual establece en su artículo 2246-24 las medidas de prevención y control. Y dentro de esas medidas de prevención y control hay una jerarquía de controles, como ustedes la pueden ver: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP. ¿Significa esto que los elementos de protección personal sean menos importantes porque están en la última línea? No, eso significa que es la última línea de defensa y está enfocada al trabajador. ¿Eso qué significa? Que hay que agotar primero los anteriores lineamientos, los anteriores puntos para poder establecer una jerarquía completa. Me explico. Si yo tengo una persona que está expuesta a peligro físico por ruido, entonces la solución no es darle directamente una protección auditiva, unos tapaoídos que llamamos en construcción o llamamos en el sector, los famosos tapaoídos. ¿Qué es importante? Que yo primero mire la posibilidad de eliminar ese ruido. No lo pude eliminar, ¿cómo sustituyo una máquina o un elemento para que el ruido se minimice? No puedo sustituirlo, hago un control de ingeniería, le pongo una carcasa, una guarda, un elemento que permita mitigar ese ruido. Adicional a eso, hago controles administrativos como exámenes médicos, como rotación de personal, rotación en horas de trabajo, de acuerdo a la tasa de transferencia, ya lo vamos a ver. Y en cuanto a controles administrativos, podemos encontrar ATS, permisos de trabajo, etcétera. Y por último, los elementos de protección personal. ¿Esto qué significa? Que yo tengo que agotar todas las otras instancias, pero van una complementando la otra.
No significa que, por ejemplo, en un control administrativo como el examen médico, entonces como ya le hice examen médico, yo para qué hago sustitución y para qué hago controles de EPPs. No. Perdón que me estaban escribiendo acá por interno de la conferencia, entonces muchas gracias por escribir internamente, pero esperemos a terminar y ahí sí me pueden escribir para que no distraigamos a los demás asistentes. En ese orden de ideas, ¿qué es importante? Que los elementos de protección personal son complementarios a las otras líneas de defensa. No significa que porque le dicta apoyos no le voy a hacer examen médico ni voy a colocar guardas de seguridad. En ese orden de ideas es importante que tengamos claro, la jerarquía se debe cumplir, se debe demostrar y se debe complementar. Ahora, ¿a qué tiempo se deben entregar los EPPs? En la única pregunta que nos fue un poco como con dudas, vamos a ver, ustedes colocaban que el 55% a necesidad, el 20% cada 4 meses y el 16% anualmente. Les cuento. De pronto ustedes pueden confundir los elementos de protección personal con la dotación. La dotación que está establecida en el Código Sustantivo del Trabajo que corresponde a pantalón, camisa y zapatos, ¿sí? Sí se da cada 4 meses, 3 veces al año. Eso sí es un tema ya establecido por normatividad. Pero en el caso de los elementos y equipos de protección personal se dan a necesidad. No es anualmente, ni es cada 4 meses, ni es cada mes, es a necesidad. El trabajador tiene unos guantes y le duraron 2 meses y hay que cambiarlos a necesidad. El trabajador le dieron, digamos que en el caso del calzado, estamos obligados a darle cada 4 meses, pero porque se considera dotación. Pero eso no significa que el trabajador en un proyecto con soldadura quemó las botas, ¿cierto? Y entonces tengo que esperar los 4 meses y que ande con las botas quemadas porque yo tengo que darle cada 4 meses. Se consideraría entonces una reposición en ese entonces y a necesidad. Así que en el sondeo final, para que tengan en cuenta que la respuesta correcta es C a necesidad. Un pequeño marco teórico de este decreto 1072 que dice, los equipos y elementos de protección personal y colectivo son medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo. El empleador deberá suministrar elementos y equipos de protección personal que cumplan con las disposiciones legales vigentes. Los EPPs deben usarse de manera complementaria a las anteriores medidas de control y nunca de manera aislada y de acuerdo con la identificación de peligros y valoración de los riesgos. Entonces, aquí hay 3 aspectos importantes. Uno, que deben ser elementos de protección personal enfocados a prevenir posibles daños contra su salud física, contra su salud o integridad física. Es decir, vamos a suponer que yo compro unas botas para darle al trabajador un calzado, pero las botas no son botas de seguridad, sino son botas normales y el trabajador está expuesto a peligro mecánico. No estoy garantizando una protección a su integridad física o a su salud por un elemento que compré, por ser de pronto más económico o por desconocimiento, ¿cierto? No compré el equipo o las botas adecuadas. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es, deberá suministrar contra las disposiciones legales vigentes. Es decir, digamos que no hay un marco legal que diga el casco debe tener estas características o los guantes o los elementos de protección personal como tal. Hay un marco legal como tal que diga el casco debe ser tipo 1 o tipo 2. Lo que hay son normas técnicas o guías técnicas donde se establecen unos lineamientos y unos estándares nacionales e internacionales que son los que se deben cumplir, que ya vamos a ver un ejemplo de eso. Me explico. En el decreto 1072 o en la resolución, en el decreto 1072, no está establecido qué tipo de elementos debemos dar, simplemente menciona que se deben dar. Pero si nos vamos a la resolución 2400 del 79, esta resolución sí tiene especificación para cada uno de los elementos. Sin embargo, ya la condición técnica de ese elemento, la ficha técnica, está dada por unos estándares nacionales e internacionales que ya los vamos a ver. Entonces, hablando de la resolución 2400 del 79, en el capítulo 2 habla de los elementos de protección personal y dice en su artículo 176, recuerden que estamos viendo marco legal, en todos los establecimientos de trabajo en donde los trabajadores estén expuestos a los riesgos, ¿cuáles? Físico, químico, mecánico, locativo, de seguridad, alturas, etcétera, los patronos, o sea, los empleadores, suministrarán los equipos de protección adecuados según la naturaleza del riesgo que reúnan las condiciones de seguridad y eficiencia para el usuario. Entonces, ahí pueden consultar la norma en el enlace que está ahí en las memorias que les va a quedar a ustedes. Pueden consultar la norma como tal y validarlo contra el artículo 176.
Miren algo interesante, según la naturaleza del riesgo. Entonces, si el riesgo es mecánico al que está expuesto el trabajador por golpes o por puntillas, por ejemplo, en el caso del sector construcción, yo no le voy a dar un zapato de caucho con el que hacen aseo de pronto las personas en los restaurantes, me estoy inventando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es el adecuado a la naturaleza del riesgo. Y es importante que reúnan condiciones de seguridad y eficiencia para el usuario. Hay un ejemplo al final que les voy a mencionar de un concepto de un médico no especialista en salud ocupacional, sino un médico general con relación a una fascitis plantar de un trabajador cuya recomendación es que no puede usar zapato de seguridad. Entonces ahí es donde entramos como a ver qué se puede hacer y lo vamos a ver en la parte de controles. Vamos a ver un ejemplo de lo que nos dice la resolución 2400 en el artículo 177. Entonces aquí nos dice cuáles son los elementos de protección personal que los patronos están obligados a suministrar. Protectores auditivos, protección facial, ocular, respiratoria, de manos, pies y corporal. Digamos que tenemos 7 puntos para dotar o para entregar a nuestro trabajador. Vamos a poner un ejemplo muy específico que es el casco, no sin antes saludar un poco por acá sus preguntas. Ricardo Moreno, buenos días. Carolina Cifuentes, buenos días. Daniela Jiménez, buenos días desde Bogotá. Lucy Costanza, Marta Lucía Ortiz. Hola, Marta Lucía, tú siempre tan juiciosa acompañándonos. Margot Hernández, buenos días. Luis Enrique, reporto asistencia desde la empresa Futuro Office del Tolima. Un saludo para nuestra gente del Tolima, qué rico, debe estar haciendo calorcito por allá. Bueno, claro que aquí en Bogotá, ya con estos soles, no sabemos en dónde hace más calor, pero qué rico, un saludo para el Tolima. Recuerdo haber visitado a Taco Planadas, que me encanta, trabajé unos proyectos viales allá, Ibagué, bueno, un saludo para todos ustedes en el Tolima. Entonces, retomando nuestra conferencia, vamos a hablar, por ejemplo, o a mostrar un ejemplo del casco en el caso de las normas que les mencionaba anteriormente. Entonces, la NTC 1523 del 2012 es una norma técnica colombiana. Esta establece unas características que deben cumplir los cascos cuando se van a fabricar. ¿Esto qué significa? Que cuando usted compre un casco, el casco debe decir en su ficha técnica que cumple con la norma técnica colombiana 1523 del 2011. Los que se fabrican bajo norma técnica, porque también existe ANSI Z89.1, que es una norma americana, por eso sus siglas en inglés, American National Standard Institute. ¿Eso qué significa? Que tenemos 2 guías de referencia, 2 normas de referencia. Vamos a mirar lo que nos dice la NTC, que es la colombiana. La colombiana nos clasifica los cascos por clase y por tipos. ¿Cómo así? La clase A son cascos de uso general, cascos de clase B, cascos de seguridad que dan protección en trabajos con riesgo eléctrico, clase C, protección contra la acción de impactos, penetración del agua y salpicaduras ígneas o químicamente peligrosas, y cascos de clase D, cascos con seguridad que son resistentes a la acción del fuego. Digamos que nos clasifica por tipo de casco clase A, clase B, clase C y clase D. Mientras que en el tipo nos menciona que el tipo 1 es tipo cachucha, por decirlo así, y el tipo los visera, y tipo 2 es el tipo safari que tiene toda la visera alrededor. Hasta ahí vamos bien. Pero mire, por ejemplo, en el caso de ANSI. ANSI los clasifica como clase E, clase G y clase C, ¿sí? Diferente a las clases que tenemos acá. Entonces, en el caso E, eléctrico, caso G, general, reducir el riesgo de exposición a conductores eléctricos de baja tensión. En este caso, digamos que estamos hablando de la parte eléctrica. Clase C, conductivo, cascos que no ofrecen protección contra los conductores eléctricos. Para ellos, los cascos deben tener toda la protección contra impactos, pero los clasifican es por condición eléctrica, en este caso, clase E, clase G, clase C. Ahora, fíjense algo importante lo que nos dice ANSI. Los requisitos de prueba para los equipos de protección industrial para la cabeza, según ANSI, se clasifican según el tipo de casco. Entonces, aquí venimos con el tipo de casco. Tipo 1, protegen al usuario contra golpes en la parte superior, o sea, contra golpes en la parte de arriba. Mientras que los tipo 2 ofrecen protección contra golpes en la parte superior y en la parte lateral. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta? Que esta clasificación tipo 1 y tipo 2 es diferente a la NTC 1523. Entonces, no quiero que se confundan. Lo que quiero que entiendan es que existen normas técnicas colombianas e internacionales y ustedes deben definir en su sistema de gestión a cuál de ellas se van a acoger cuando el proveedor les venda el elemento. Me explico. Un proveedor puede venderle los cascos con base en la NTC 1523 o también con la ANSI Z89.1. En este caso,
tenemos que mirar para qué tipo de uso lo vamos a comprar y ahí nos acogemos a la famosa norma. En este caso, los tipo 1 y tipo 2 de ANSI están hablando de golpes en la parte superior y golpes en la parte lateral, mientras que en la NTC 1523 hablas del tipo de visera o el tipo de diseño que tiene el casco. Entonces, cuando miren en las marcas de los cascos, si dice, por ejemplo, tipo 1 o tipo 2 y dice NTC 1523, es la forma del casco. Si dice tipo 1, tipo 2 y es ANSI Z89.1, es la condición de resistencia a los golpes, ya sea superior o lateral. Por ejemplo, en trabajo en alturas, ¿cuáles cascos recomendamos? Tipo 2, porque en trabajo en alturas estamos expuestos a golpes en la parte superior y a golpes laterales. Mientras que en los usos industriales, como en las plantas de producción de alimentos, etcétera, por lo general usan cascos tipo 1 y no tipo 2. Esto bajo la norma ANSI Z89.1. Espero haya sido un poquito más clara. Saludemos un poquito por acá. Está Lady Joana Triana, Marta Cecilia Cruz y Ángel Argüello. Saludos especiales a los policías aquí presentes. Bueno, un saludo para nuestros amigos policías que nos acompañan el día de hoy. Sigamos. ¿Qué más nos dice la resolución 2400 del 79, artículo 177? Vamos a hablar, ya hablamos de los cascos. Obviamente no vamos a alcanzar a ver todos los elementos porque el tiempo no nos da. Pero vamos a hablar, digamos, como de 2 o 3 cosas interesantes para que ustedes tengan un poquito de curiosidad y vayan a buscar más información y ya les digo en dónde para que la puedan encontrar. Entonces, en la resolución 2400 habla de protectores auriculares para donde se genere mucho ruido y estar expuestos a lesiones auditivas. Entonces, nos manda a la resolución 1792 de 1990, artículo 1, y habla de los valores límites permisibles para exposición ocupacional al ruido. Entonces, existe una norma que nos referencia cuáles son los límites permisibles de exposición al ruido. Ya los que están pensando que la norma está derogada, ya voy para allá, no se me angustien. Entonces, resulta que dice que para exposición durante 8 horas, 85 decibeles, para exposición durante 4 horas, 90 decibeles, y así vamos haciendo tasa de transferencia de 5. ¿Qué significa? Que va aumentando de 5 en 5 dependiendo de la cantidad de decibeles que tenga. Ahora, según el concepto del Ministerio de Trabajo, la resolución 2844 del 2007 deroga tácitamente la resolución 1792 del 1990. Entonces, vamos a ver esa resolución 2844 del 2007, a ver qué nos dice. Que es importante que tengan en cuenta que esta norma de 1792 hasta el 2007 estaba de alguna manera vigente, pero cuando dice que deroga tácitamente, vamos a ver qué es lo que pasa. Con la resolución 2844 del 2007 es cuando se generan o se promueven las famosas GATIZO, que son las guías de atención basadas en la evidencia. En este caso, la GATIZO de hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en el lugar de trabajo habla de 85 decibeles para 8 horas de exposición y ahí va siendo tasa de transferencia de 3. ¿Cómo así? Si aquí era de 85 a 90, 95 y así sucesivamente, pues aquí va de 85, 88, 91, etcétera. Es decir, tasa de transferencia de 3. Es la única diferencia entre las dos normas, ¿sí? Los mismos decibeles están asociados a la tasa de transferencia, en este caso de las GATIZO. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de 8 horas laborales. Ojo, ya en Colombia existe una norma que ya no son 8 horas laborales, sino que son menos horas al mes. Recuerden ese tema, pero por ahora vamos a guiarnos con las 8 horas laborales que están establecidas tanto en la GATIZO como en la 2400, como en la 1792. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que los protectores auditivos deben tener protección para 8 horas laborales contra 85 decibeles. ¿Eso qué significa? Que en la ficha técnica del producto que ustedes compren debe decir 85 decibeles para 8 horas laborales. Si van a trabajar menos, entonces si van a trabajar más, entonces 4 menos horas laborales, 4 horas laborales, mayor posibilidad de exponerse a una condición más alta de ruido. ¿Qué significa? Que a menor hora de trabajo, mayor exposición se puede tener. A mayor hora de trabajo, menor exposición se debe tener. En este caso, el tope o el límite son 8 horas laborales. Aquí les traigo un ejemplo de lo que menciona la GATIZO para que ustedes puedan hacer sus matrices de PP, su matriz de peligros o su análisis de trabajo seguro. Entonces, hacemos una identificación de los riesgos higiénicos, ¿ok? Hacemos una caracterización del ambiente y las circunstancias. Miramos en cuanto al ambiente, fuente, proceso, naturaleza, controles. En cuanto a las circunstancias, tiempo, lugar, turnos y EPPs.
De esta condición que evaluamos en las caracterizaciones que tenemos, hacemos una valoración cualitativa. ¿Para qué? Grupos de exposición similar a ruido, categoría y estrategia del universo muestra. ¿Eso qué significa? ¿Cómo vamos nosotros a hacer una valoración cuantitativa para poder tener una condición de exposición o exponencial de exposición del trabajador? De ahí vamos a hacer una evaluación de la exposición ocupacional al ruido con base en los criterios que vimos anteriormente. Los decibeles, los TLBs, de acuerdo a lo que está establecido en los estándares, y los dosímetros personales para poder hacer medición de ruido personal. Eso me da unos criterios de decisión cuando digo si es aceptable o no es aceptable. Si es aceptable, pues está controlada la situación, una revisión periódica. Si no es aceptable, situación fuera de control, control inmediato y vigilancia. Esto es como en la matriz de la GTC 45, no aceptable, suspenda la actividad y establezca controles. ¿Ok? Que es importante que en los dos casos haya vigilancia médica, o sea que nos recomienda la GATISA un programa de vigilancia epidemiológica para ruido, o para este caso hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en el lugar de trabajo. Entonces, esto nos da un panorama de cómo debemos nosotros identificar la condición de riesgo y saber cuáles son los controles establecidos para poder dar cumplimiento a un marco normativo que está establecido por el Ministerio del Trabajo. Vamos por acá un poquito a saludar un poco más. Hasblady dice, Hasblady Romelia, ¿qué tipo de cascos se usan para las palmeras? Aclárame, Hasblady, ¿cuál sería ese trabajo? Me imagino para el tema de la producción de aceite. ¿Me confirmas, por favor? Gracias. Ok, ya miramos cascos, ya miramos auditivos, vamos a mirar un tercer y último criterio que sería para sistemas respiratorios. Fíjense en algo interesante, creemos que solamente utilizamos un protector respiratorio que sirve para todo y que es multifuncional. Pues no, la resolución 2400 habla de respiradores contra polvo que producen neumoconiosis, respiradores contra polvo tóxico, respiradores contra inhalación de humo, respiradores de filtro cartucho químico contra inhalación de neblinas, vapores orgánicos e inorgánicos, máscaras para protección de gases ácidos, vapores orgánicos clorados, neblinas o vapores de pesticidas. Vapores, vamos a corregir acá que es vapores. Máscaras de manguera con suministro de aire para evitar asfixia o envenenamiento y máscaras o capuchones de visera o ventana de vidrio grueso con manguera para suministro de aire para trabajos con chorros abrasivos, el famoso sandblasting que podemos conocer en la industria. Entonces, miren cuántos tipos de respiradores tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 respiradores que nos obliga la resolución 2400. Obviamente hay muchos en el mercado. Usted tiene que tener claridad, buscar la guía técnica de lo que le ofrece el fabricante que le está vendiendo, el proveedor que le está vendiendo, contra la condición de riesgo a la que usted está expuesto. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos, por ejemplo, el famoso tapabocas que llamamos el que vale como 300 pesos, el que es de un color oscuro y que se amarra acá con unos cauchitos, pero pues no tiene ninguna ficha técnica, ni ningún soporte, ni ninguna condición, no lo podría utilizar, por ejemplo, para una condición de peligro químico, o sea, estar pintando o para estar sandblasteando o para estar expuesto a algún polvo tóxico como arsénico y cadmio. Mucha gente lo utiliza para barrer, para las zonas de orden y aseo. ¿Qué es lo que pasa con esos protectores? Digamos que un truco para que ustedes tengan en cuenta, en el momento que empiezan a sentir el olor de la sustancia a la que está expuesto, como empieza a olerle a tierra, empieza a olerle a pintura, empieza a olerle a la sustancia que está expuesto, es porque ya hay un ingreso de la sustancia química al organismo. Lo ideal es que no haya un olor, porque ahí estaría haciendo la prevención efectiva el elemento, el cartucho, el filtro, etcétera. Entonces, ¿qué es importante que tengan en cuenta? No es simplemente ir y pedir 300 tapabocas y como ahora después de la pandemia, entonces quedaron tantos tapabocas de estos médicos, mucha gente los utiliza también para otros tipos de trabajo en construcción, muy seguramente pues porque hay muchos y son más económicos que los que tienen filtro, los que son diseñados para el control de riesgo. Deben tener mucho cuidado con eso porque en el caso que tengamos una condición de una enfermedad laboral por una persona asociada a la exposición de la sustancia y no tenemos cómo demostrar que dimos un elemento de protección adecuado a la naturaleza del riesgo y a las condiciones del trabajador, pues estaríamos entrando en un tema de dolo o culpa por haber generado en el trabajador la condición de enfermedad a la que está expuesto. Hasblady, para corte de fruto. Ok, Hasblady.
Por ejemplo, estamos hablando, Hasblady pregunta qué tipo de cascos se pueden usar para las palmeras. Eso depende del riesgo y de la tarea como la realicen. Voy a poner un ejemplo, me estoy imaginando, vamos a buscar aquí en internet una palmera. Y vamos a buscar acá una imagen, como para ubicar un poquito a todos ustedes. Entonces, en teoría lo que nos está diciendo Hasblady es una palmera, ¿cierto? Como esta, donde van a tener un corte para los frutos que tienen ahí en este árbol. Si tú cuando estás haciendo el corte detectas que tienes solamente caída vertical, pues debes utilizar casco tipo 1 de acuerdo a ANSI Z89.1. Pero si tú ves que el trabajador, además de recibir un posible impacto vertical, puede llegar a golpearse contra los frutos, en el caso que sea lateral, pues debes utilizar un tipo 2 que te ayuda a prevenir golpes de impactos verticales e impactos laterales. Pero ¿quién te dice eso? Tú cuando hagas el análisis de la tarea. No te lo puedo decir yo en este momento, porque digamos que yo tendría que analizar cómo es la tarea que hace el trabajador para poder analizar cuál es el riesgo al que está expuesto y poder determinar si los golpes van a ser verticales o laterales. Yo, Erika Serrano, viendo, digamos, como la condición que estoy viendo acá, diría que únicamente estaríamos hablando de un casco que deberíamos estar utilizando un casco tipo 2, porque estaría recibiendo impactos verticales y golpes laterales, pero eso dependerá de lo que tú analices en tu análisis de riesgo, ¿ok? Espero haberte dado respuesta a tu pregunta. Bueno, ustedes dirán, Erika, pero ¿y entonces y los demás elementos de protección personal? Bueno, los invito a que nos encuentren en Posipedia. Yo aquí ya hice la tarea muy juiciosa y busqué, hay una comunidad que se llama Elementos de Protección Personal y la dirige el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Entonces, ustedes pueden buscar acá en el buscador Elementos de Protección Personal o buscan Julio Ricardo Patarroyo Montejo y aquí pueden encontrar herramientas y elementos de protección personal para riesgo eléctrico, otra para riesgo mecánico, etcétera. Entonces, en el caso de mecánico, ustedes simplemente le dan clic y ya ahí aparece la conferencia dada por el otro experto, donde está la información de elementos de protección personal ya más extendida y más de todos los elementos como tal, porque pues acá no nos daría el tiempo. Entonces ahí les dejo ese dato para que lo puedan tener en cuenta cuando vayan a hacer búsqueda de elementos de protección personal. Cerrando con este tema, el artículo 178 que nos dice, la fabricación, calidad y resistencia y duración de los elementos de protección personal suministrados a los trabajadores estará sujeto a las normas aprobadas por la autoridad competente y deberá cumplir con los siguientes requisitos. Entonces ahí habla de unas normas de la autoridad competente, por ejemplo, en el caso de ahorita, los respiradores contra inhalación de humo, contra polvo tóxico, pero aquí no nos dice de cuántas micras, de cuántas TLBs, etcétera. Eso lo tiene que suministrar el proveedor que nos está dando el elemento para nosotros poderlo meter dentro de nuestra matriz de elementos de protección personal, corroborándolo obviamente con la información disponible en las GATIZO, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué debe cumplir nuestros elementos de protección personal según la resolución 2400 del 79? Entonces dice, ofrecer adecuada protección contra el riesgo particular para el cual fue diseñado. Volvemos al punto en el caso que Hasblady nos preguntaba, para el corte de fruto en las palmeras. Entonces, ofrecer adecuada protección contra el riesgo. Ya miramos si nos vamos a la NTC, ¿sí? Miramos si el tipo 1 es de cachucha o de visera, porque, por ejemplo, puede generar para la protección del sol, para que no se queme en el cuello, entonces yo mejor le voy a comprar tipo 2 de acuerdo a la NTC que estábamos viendo ahorita. O tipo 2 en el caso de la ANSI Z89.1 por los golpes verticales y laterales, ¿ok? Entonces, adecuada protección contra el riesgo en particular al cual fue diseñado. Ser adecuadamente confortable cuando lo usa el trabajador. Miren, esto es un tema muy importante porque yo puedo invertir un montón de dinero en los elementos de protección personal, pero si el trabajador no los usa porque no le genera confort, pues estoy perdiendo el dinero y no estoy controlando el riesgo. Yo sé que muchas veces dicen, deje el registro y con que yo se lo entregué, yo demuestro que le estoy dando el elemento. Sí, voy a ponerles un ejemplo. Cuando yo trabajé en una mina en Montelíbano, Córdoba, resulta que a los trabajadores se les daban gafas de las transparentes normales para que trabajaban y no se las ponían o resultaban rayadas todo el tiempo porque las andaban en el bolsillo y cuando se sentaban las partían. Entonces un día me senté con ellos y les dije, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no les gustan las gafas? ¿Por qué no las quieren usar?
no, porque es que son gafas de seguridad, nos gustaría más algo como que se viera uno más chévere, más deportivo, más como mejor presentado. Entonces hicimos una inversión de unas gafas, no esas gafas cuadradas que se compran en el mercado más baratas, sino unas gafas con diseño, ¿sí? Tipo, pues obviamente con el ojo diseñado y con unas gafas que fueran oscuras, tornasoladas, que tenían un valor un poco más alto, no mucho, pero garantizamos que los trabajadores se las pusieran. ¿Por qué? Porque les gustaron mucho la forma que tenía, que se les veía como si fueran gafas de motociclista, por decirlo así, y las usaban para todo, hasta cuando se iban a jugar microfútbol o fútbol ellos en sus fines de semana. Entonces, nos dimos cuenta que invertir un poco más de dinero garantizaba que los trabajadores utilizaran un elemento que les generaba confort. No, es que compremos estos jeans de dotación, estas camisas, y a la trabajadora de pronto le queda muy apretado, no le queda bien, se le abre el pantalón, la bota le talla, etcétera. Debemos tener la capacidad de asegurarnos el confort en el trabajador con los elementos de protección personal que nosotros les demos, porque cumplimos con darles, pero si ellos no los usan, no estamos cumpliendo con el control del riesgo. Dice adaptarse cómodamente sin interferir en los movimientos naturales del trabajador, o sea, del usuario. Que es importante que tengamos claro. Vamos a ver esos temas de trabajo, por ejemplo, en construcción, que hacemos soldadura, alturas, estamos expuestos a mecánico, a locativo, y el trabajador va forrado con todos los elementos de protección personal y con todos los arneses y todo ese tema, pero no se puede mover. ¿Qué significa esto? Entonces, bueno, como no se puede mover, entonces quitémosle los elementos y que pueda moverse libremente. No, tampoco. Tenemos que llegar a adaptar los elementos de protección personal y equipos al trabajador y a las condiciones de la tarea para que sea fácil de usar y para que puedan generar el control de riesgo al que están expuestos. Que también es importante ofrecer garantía de durabilidad, poderse desinfectar y limpiar fácilmente. Esa garantía de durabilidad está asociada a lo que el proveedor nos dé, limpiar y desinfectar fácilmente, y tener grabada la marca de fábrica para identificar al fabricante. En este caso, alguien me hacía una pregunta por interno y me decía, Erika, voy a leerla textualmente para que la tengamos en el radar, y me la preguntó una persona que está hoy conectada, pero que le da pena preguntar en público. Tengo dudas de los FPs. ¿A los contratistas también es obligatorio que la empresa se los suministre? Ok, vamos a responderle a nuestra amiga. Resulta que yo soy la empresa contratista y Erika Serrano contrató, vamos a poner aquí, por ejemplo, a Marta Cecilia, que nos hizo una pregunta. Marta Cecilia es mi contratista. Es decir, los trabajadores los pone Marta Cecilia. Yo soy la que está colocando el trabajo. ¿Cómo o quién está obligado a entregar los elementos de protección personal? Eso dependerá del alcance contractual o del acuerdo contractual que hayan celebrado las dos partes. Me explico. Si yo, Erika Serrano, coloco en el contrato que yo le voy a entregar los elementos de protección personal a los trabajadores de mi contratista, yo estoy obligada a suministrarlos. Pero bajo el esquema legal, quien contrata es quien debe dar los elementos de protección personal. En este caso, Marta Cecilia, por decirlo así, que es mi contratista. Mi contratista debe darle los elementos de protección personal a sus trabajadores. Lo que yo podría hacer como empresa contratante es supervisar y garantizar que lo que estamos hablando en esta conferencia se aplique por parte de mi contratista. En ese orden de ideas, es importante que definan esos acuerdos, en esos temas en los acuerdos contractuales, porque de acuerdo a los APUs, a los presupuestos, al PIG, de pronto se nos puede volver un problema porque no, es que yo no le voy a dar más elementos de protección personal porque la gente está rotando mucho, porque ustedes como empresa contratista exigen mucho. Entonces la gente se aburre y se me va. Y todos se van con los guantes, con la dotación, con las botas, con el casco, y me dejan a mí, pues me van a generar un hueco financiero. Eso hay que analizarlo dentro del PIG, es el plan de pérdidas y ganancias, para poderlo tener en cuenta en un índice de rotación que tengan de personal, para poder decir, bueno, cada cuánto va a rotar el personal y cada cuánto nos toca entregar elementos de protección personal. Espero a mi amiga haberle dado la respuesta a su pregunta. Ahora me dirán ustedes, Erika, lo que pasa es que nosotros les damos elementos de protección personal a los trabajadores después de que llevan 8 días trabajando para ver si cumplen, si ellos están al día con el trabajo, y ahí sí les damos, porque es que si llevan muy poquito tiempo se pierde la dotación y los elementos de protección personal. Miren, en este caso yo voy a ser muy franca, la norma no dice eso. O sea, la norma no dice que pasado un periodo de prueba usted le tenga que dar la dotación y elementos de protección personal a sus trabajadores. La norma dice que se deben entregar a necesidad.
cuando esté expuesto a un riesgo, y eso lo dice la norma, se los leí de la norma. Entonces, yo no tengo un argumento legal para decirle a usted, no, sí, entréguele a los 8 días, a los 15 días o a los 2 meses que haya pasado el periodo de prueba, porque la persona va a estar expuesta al riesgo. Ah, no, que es que él trae sus elementos de protección personal mientras yo le doy los elementos para ver si él dura o no dura, que dice la norma. El patrón no está obligado a dar los elementos de protección personal. Que usted haga un acuerdo con el trabajador, no, es que yo traigo mis botas y mi casco y entonces no me lo dé porque yo ya, el mío sí cumple y el mío cumple con todos los estándares y yo no voy a usar cascos usados de otros trabajadores. Ok, ya ustedes podrán hacer un documento interno donde usted diga que el trabajador trae sus elementos de protección personal bajo su responsabilidad. Ojo con eso, no, la norma no me dice a mí, no, es que el trabajador bajo su responsabilidad y él me dice que él lo trae, yo estoy obligada a entregárselo. Yo estoy obligada a entregárselo. Yo no puedo hacer ningún acuerdo contractual interno con el trabajador donde, mire, yo le doy el dinero y usted se compra lo que usted quiera. Muchas veces hace eso con las personas de servicios generales, con las personas administrativas que les dan un dinero y la persona se compra por lo general su dotación, calzado y ropa. Pero en el caso de los elementos de protección personal, no, la norma no establece esa condición. Entonces, por favor, les recomiendo mucho que tengan mucho cuidado con esto. En ese orden de ideas, por acá me está diciendo mi amiga que sí le quedó clara la pregunta que estábamos hablando acá. Vamos a mirar un poquito de las 190 personas que tenemos. Dice, ¿un casco tiene fecha de vencimiento? Buena pregunta de Diana Liliana. Esto dependerá de bajo con qué norma se esté trabajando. Me explico. Si trabajamos con norma europea, los elementos, por ejemplo, en el caso de los elementos de alturas, en la norma europea los elementos de alturas tienen 5 años de vigencia, pero en ANSI, que es con la que yo trabajo, por ejemplo, no tienen fecha de vencimiento. Eso dependerá del uso, del abuso y del desgaste. Por eso decíamos que los EPP se cambian a necesidad. Si, por ejemplo, tú tienes un casco y el casco está en buenas condiciones, que presenta buenas características, su brillo natural está bien, no tiene rajaduras ni rasguños, por decirlo así, el casco lo podemos utilizar sin problema, porque según la norma bajo la que esté certificado, en este caso ANSI, de la que les estoy hablando, no tiene fecha de vencimiento. Pero, por ejemplo, si el casco está opaco, es decir, que ya no tiene el brillo, que es para la protección de los rayos ultravioleta que cristaliza la fibra, está raspado, está rayado, está descascarado, está levantada la parte plástica del elemento, hay que cambiarlo porque ya no va a proteger, ya no va a ofrecer la misma protección al riesgo que esté si estuviera nuevo. Entonces, en ese orden de ideas, es dependiendo de la norma bajo la cual ustedes trabajen. Hasblady, gracias, profe, lo analizaré en mi próxima visita. Ok, muchísimas gracias a ti. Dice Jorge Jair Fernando, en la situación de un trabajador que lleva sus toques EPP, ¿podría haber una violación del reglamento de trabajo? Ok, ya creo que te respondí ese tema, Jorge Jair. Es importante que nosotros entreguemos los elementos de protección personal y garantizar o asegurar que el trabajador los utilice. Dice Suni Lorena Rojas, Erika, pero si en ese periodo de prueba existe un evento, por eso les decía, si nosotros entramos a una persona, desde el primer día tenemos que darle su dotación y sus elementos de protección personal. Nosotros no podemos exponer a un trabajador durante 8 días, 15 días o 2 meses hasta que él cumpla un periodo determinado para darle los elementos de protección personal, porque si sucede un evento, pues yo no hice lo que me dice la norma, que es proteger al trabajador, su seguridad y su salud y su integridad física. Entonces, es muy importante que tengan eso en cuenta, ¿ok? Vamos a hablar de este caso en particular, ya para terminar. Espérenme, voy aquí vamos en 44 minutos. Para poder terminar, entonces vamos a poner este ejemplo. En una empresa que yo actualmente trabajo como asesora HCR, esa empresa constructora muy grande en el país, ellos me mandan este documento que es como una especie de concepto médico o común, médico general, donde dice, paciente con fascitis plantar quien requiere terapia física prioritaria por fuerte dolor que no le permite el apoyo. Y en las recomendaciones está que no puede usar botas de seguridad porque el zapato debe ser plano. Entonces, en ese orden de ideas, analizamos y miramos, oiga, pero las botas de seguridad son botas planas. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Les pregunto a ustedes. El que me está dando el concepto es un médico general. ¿Yo qué debería hacer si estamos hablando de un trabajo, de un tema laboral? Mientras pensamos un poquito esta respuesta, vamos a mirar unas preguntas. Freddy Alexander
Doctora, una pregunta, ¿cuántas horas de uso tienen los filtros que trae la careta de protección para aplicar químicos? Buena pregunta. Eso está establecido en la ficha técnica del producto porque cada fabricante tiene unas condiciones de fabricación y estándares diferentes. Entonces, en la ficha técnica te da, digamos, como el tiempo de uso de ese elemento de protección personal. Por ejemplo, la pregunta anterior, ¿vence un filtro, por decirlo así? La ficha técnica no lo dice. Si el filtro vence a los 5 años, a los 3 meses, a las 2 horas, o si vence por estar almacenado más de 3 meses en una zona oscura y sin aireación. Eso lo dice la ficha técnica. Pero en el caso, por ejemplo, de los cascos, de los arnés, de los equipos de alturas, pues dependerá bajo con qué norma estén certificados. Si es con norma europea, vencen a los 5 años. Si es con norma ANSI, que es la americana, no tienen fecha de vencimiento. Entonces, en ese orden de ideas, es importante que mires la ficha técnica y con eso miras la rotación, porque es que depende de muchos factores, Freddy. Depende del caudal que estés manejando de la sustancia química. Depende si hay una zona de aireación natural que permita la circulación del elemento, del químico, o si está encerrado en un espacio confinado, por ejemplo, donde no hay circulación de aire. Entonces, donde no hay circulación de aire y está confinado, pues obviamente el filtro va a durar menos que si estuviéramos aplicando la sustancia química en una zona abierta. Entonces, eso dependerá de la inspección que tú hagas para poder determinarlo dentro de tu matriz de elementos de protección personal. Lucy Constanza Rivera dice, pedir valoración por médico ocupacional. Muy bien, Lucy, eso es verdad. Nosotros no podemos, en este caso estamos hablando de un tema laboral, no podemos quedarnos con el concepto del médico general porque él no puede determinar qué condición laboral es mejor o no para el trabajador, porque para eso debe ser un médico laboral. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer valoración o pedir valoración del médico laboral de la ARL para que determine bajo este concepto que les estoy mostrando y las condiciones del trabajador, qué es lo mejor que podemos hacer, porque supongamos que sea una persona que está en construcción, un ayudante de seguridad. Yo no lo puedo dejar sin botas dentro de la construcción, entonces me toca reubicarlo y ponerlo a hacer alguna actividad que no implique una exposición a peligro mecánico, ¿ok? Pero eso me lo deberá definir un médico laboral. Muy bien, Lucy, por tu respuesta. Claudia Victoria, para el caso lo debe generar un médico especialista en salud ocupacional con licencia vigente. Muy bien, Claudia Victoria, también. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros no podemos quedarnos simplemente con un concepto cuando tenemos dudas o inquietudes en relación al mismo. Tenemos que buscar apoyo en nuestra ARL, en nuestros especialistas o profesionales asesores, etcétera, para que podamos tener una condición o un criterio mucho más claro a la hora de tomar una decisión. Margot Hernández me pregunta, doctora, cuando ingresa una persona y dura 2 semanas y renuncia, ¿se le podría pedir la dotación o hay alguna norma que no lo impida? Buena pregunta, Margot. A ver, vamos a ser muy sinceros. La dotación se le entrega al trabajador para la condición de riesgo a la que está expuesto y la condición, digamos, como de la tarea a la que él va a realizar. Digamos que no hay una norma que te diga que tú le puedas o no le puedas pedir al trabajador, devuélvame la dotación. Lo ideal es que se haga un acuerdo con el trabajador. Voy a poner un ejemplo. Al terminar, si usted se va, entonces devuelva los elementos de protección personal y la dotación entregada. Más que de pronto por usarlo, porque pues obviamente uno no va a andar dándole el pantalón y la camisa a otra persona y eso porque pues por temas de salubridad y de saneamiento básico no se debería hacer. O las gafas o protectores auditivos, rotarlos, pues no se debería hacer por sanidad, por saneamiento básico. Pero sí, por ejemplo, para evitar el uso de la imagen o la marca en otros proyectos. Entonces, si yo le tengo a él una dotación que está marcada con el nombre de mi empresa, acá adelante y atrás, por decirlo así, y él se va a ir a trabajar a otro lado, pues a él no le sirve la dotación entregada porque está trabajando con otra empresa, no con la mía, y a mí no me sirve que mi marca esté por allá en cualquier lado sabiendo que hagan cualquier locura y resulta que me asocien a mi marca y me hagan a mí alguna sanción, algún procedimiento o algún tema de fotografía o video y salga por ahí en redes. Mire lo que hace la empresa Julana de tal con los trabajadores haciendo locuras. Resulta que no soy yo. Entonces, en ese orden de ideas, mi recomendación es que ustedes lo establezcan dentro del procedimiento de entrega de elementos de protección personal o dentro de su plan de entrega o de su plan de trabajo, como ustedes lo quieran llamar, y definir que el trabajador una vez se vaya debe devolver los elementos que hagan parte integral de la marca. Ya lo que son, digamos, botas, gafas, guantes que hacen parte como tan de uso personal,
pues no es como tan chévere que lo devuelva porque pues si lo voy a usar a otra persona, a no ser que lo devuelva para yo destruirlo adecuadamente por si algún tema, pero realmente no hay una norma que determine esto. Bueno. Margot Hernández, sí es más por el uso de la imagen. Ah, ok, Margot, es por eso. Entonces uno debe colocarle al trabajador que una vez ido o que se vaya del trabajo, si sea que renuncia o se va, debe devolver la ropa o los elementos que estén marcados con el logo de la empresa por temas de imagen, como lo dices tú, y ustedes ya le dan una disposición adecuada al tema. Mauricio nos dice, en algunas empresas lo establecen en el reglamento interno de trabajo. Sí, pueden colocar en el reglamento interno de trabajo también, es un documento legal y hace parte de las obligaciones y deberes de los empleados con la compañía. Bueno, espero que les haya quedado claro ese punto. Vamos a hacer un breve cierre con recordar un poquito lo que debemos tener en cuenta para poder culminar nuestra conferencia de entonces. Recuerden que los elementos deben ser certificados de acuerdo a la pregunta número 2 que contestó el 89%, deben ser certificados. La selección de elementos de protección personal, de acuerdo a lo establecido en el sistema de gestión, ustedes deben establecer en su sistema qué tipos de elementos, o sea, la matriz de elementos de protección personal, por ejemplo, incluyendo los temas de vigilancia epidemiológica que ustedes tengan. Además, deben llevar el registro de los elementos de protección personal como registro de inspección, ficha técnica, hoja de vida y certificado de conformidad. Es importante que lleven esta documentación y recuerden, cuando nosotros, de acuerdo a lo que dice el decreto 1072 en la parte de documentación dentro del capítulo 6, nos establece que debemos guardar por 20 años los registros asociados a la entrega de elementos de protección personal. Vamos a mirarlos directamente de la norma, que acá está. Vamos a verlo directamente de la norma para que ustedes tengan claridad. Y vamos al final. Vamos a buscar acá documentación. Acá. En el artículo 224.6.12 dice, el empleador debe mantener disponibles y debidamente actualizados, entre otros, los siguientes documentos del sistema de gestión. Habla de la política, las responsabilidades asignadas, la identificación anual de peligros, el informe de las condiciones de salud, plan de trabajo, programa de capacitación, los procedimientos instructivos, registros de entrega de equipos y elementos de protección personal. Entonces, por eso les hablo tanto de los registros. Ahora, ¿qué es importante con relación a algo que ustedes nos han preguntado muchas veces y es los siguientes documentos y registros deben ser conservados por un periodo mínimo de 20 años contados a partir del momento en el que cese la relación laboral de la empresa? Registro del suministro de elementos de protección personal. O sea, ustedes deben tener por lo menos 20 años los registros y soportes de la entrega de los elementos de protección personal de su trabajador y está establecido en la normatividad, en el decreto 1072 del 2015. En ese orden de ideas, bueno, hemos terminado. Muchísimas gracias. Voy muy agradecida con los 202 participantes. Espero que la conferencia haya sido de su agrado y vámonos con el sondeo. Hola. Muchas gracias, ingeniera. Damos inicio a nuestro sondeo final. La primera pregunta. Los elementos de protección personal deben ser entregados por A, empleador, B, trabajador, C, ARL. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, empleador, 96%. B, trabajador, 2%. C, ARL, 2%. Cuéntenos, ingeniera, cómo nos fue con esta primera pregunta. Muy bien, nos fue bien, 96%. La respuesta correcta es A, empleador. Ya te contesto, Marta Cecilia, la pregunta. Muchas gracias, ingeniera. Continuamos con la segunda pregunta de nuestro sondeo final. Los elementos de protección personal deben ser certificados, B, aprobados, C, autorizados. 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de la segunda pregunta de nuestro sondeo final. A, certificados, 93%. B, aprobados, 5%. C, autorizados, 3%. Ingeniera Erika, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta?
Muy bien, 93% estamos de acuerdo. La respuesta correcta es A, los elementos de protección personal deben estar certificados. Entonces, muy bien. Los demás que tienen como la duda, bueno, seguiremos trabajando para ustedes. Muchas gracias, ingeniera. Continuamos con la tercera y última pregunta de nuestro sondeo final. Los elementos de protección personal deben ser entregados a 4 meses, B, anualmente, sea necesario. 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra última pregunta del sondeo final. A, cada 4 meses, 16%. B, anualmente, 2%. C, a necesidad, 82%. Bueno, muy bien. Del 55% subimos al 82%. Los elementos de protección personal deben ser entregados a necesidad. Lo que se entrega cada 4 meses es la dotación. Me voy a robar 2 minutos para contestar 2 preguntas importantes y es, Margot Hernández me dice, doctora, ¿los documentos solo los debe guardar la empresa o nosotros como personal de seguridad debemos guardar los documentos que tuvimos a nuestra disposición? Muy buena pregunta. Margot, es responsabilidad de la empresa guardar esta información, pero si en el caso tuyo consideras que debes guardarla por algún tema a futuro, de algún tema legal, digamos que yo guardaría investigación de accidentes, inspecciones, cosas que sean, digamos, como muy de involucrar a la persona de seguridad en el trabajo. De pronto lo que tenga que ver con la empresa, no necesariamente porque es documentación interna de la empresa y pues digamos que en ese orden de ideas ellos son los responsables. Y me pregunta Marta Cecilia, que era la pregunta que me decía, ¿y el arnés para trabajo en alturas en construcción? Marta Cecilia, la semana pasada tuvimos una conferencia de EPPs para trabajo en alturas que ya puede estar disponible en Posipedia. La puedes buscar, EPPs para trabajo en alturas, ahí puedes encontrar toda la información. Sin embargo, te aclaro, en el caso del vencimiento, si es con norma europea, los equipos de trabajo en alturas vencen cada 5 años. Si es con la norma americana, que es ANSI, los equipos no tienen fecha de vencimiento, ni siquiera los de trabajo en alturas. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Un bonito día y una bonita semana para todos ustedes. Que tengan buen día. Ingeniera Erika, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros de estas acciones educativas de tu comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje, Posipedia, en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com. Recuerden que el certificado de este evento web se genera para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer.
celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.